Licenciado. Buenas noches. Y antes que todo, pues quería mencionarles que el día viernes que tuvimos clase y que tocaba de manera presencial por cuestiones de las elecciones, por el tema de- del Día del Cariño, el tema de que era fin de quincena y etcétera, y no sé qué otra iban a haber contratiempos por el tema del transporte y el tráfico iba a estar un poquito cargado. Sin embargo, de acuerdo al informe que tuve yo acá, solo se conectaron 69 personas. Y la verdad, les digo, eso sí es lamentable porque era obligación de todos, o es obligación de todos ustedes el conectarse y encender su cámara. Está de más que yo se los esté diciendo, eh, porque al final, pues, los únicos responsables de eso son ustedes, no yo. Yo solo trato de impartir la clase de acuerdo al programa que tenemos asignado en el horario que, que se nos permite, y pues en ese orden de ideas sí los llamo a la reflexión para que los que no se lograron conectar el día viernes, pues eh, como les decía, hay un reporte sobre eso, y ahí aparece realmente quiénes fueron los que eh, conectaron y quiénes no. Y además por eso les puse hoy ese mensaje a través de la red de WhatsApp para que pusieran cartas en el asunto. A ver, Patricia, ¿qué es lo que quiere decirnos? Disculpe, licenciado, buenas noches. Fíjese que he estado teniendo problemas con mi cámara de la computadora. Por si no ve mi cámara conectada, fíjese que estoy teniendo problemas porque no me deja acceder. No sé si es el sistema. Pues trate de ver de qué manera cambia de aparato para poder tener accesibilidad de su computadora o de su teléfono para poder conectarse, ¿verdad? Porque, como les repito, y yo he sido flexible en ciertas cosas, pero sí me preocupó ver el día viernes que solo 69 personas estaban conectadas, y el total de las personas que están asignadas a la sección son 218 personas. Entonces, es decir, que no estaba ni la mitad de la clase conectada. Yo sé que algunos andaban ahí celebrando el día del cariño, el día de la amistad, el día de porque era quincena, que porque esto, que porque lo otro, pero yo creo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros como tal, ¿verdad? Entonces, le llamo a la reflexión para que ustedes tomen cartas en el asunto. Yo, como les puse en el mensaje, si yo miro que no están conectados, pues simplemente voy a reportar eso, y pues en el examen que está próximo, que ya es el 28 de febrero, pues simplemente les voy a bajar puntos, ¿verdad? No me dan otra opción, ¿verdad? Así que, continuando con el desarrollo, vamos de acuerdo a lo que está el programa, solo vamos a ver hasta lo que son los elementos del Estado. Hasta ahí va a entrar el examen, el primer parcial. Así que les de sobremanera les menciono que solo vamos a ver el punto 1, que son las generalidades del derecho internacional público 1, y el Estado y los elementos del Estado. Todos los puntos que ya hemos visto y que se los he trasladado a través de la aplicación que tenemos ahí asignada para poderles que ustedes tengan las diapositivas y les sirva de guía para estudiar, ¿verdad? Pues ya la demás información ya se las había hecho llegar a todos. Así que empecemos. El día de hoy nos toca ver lo que es las fuentes del derecho internacional público. Para empezar, debemos de saber y entender, conocer qué son las fuentes del derecho internacional público. ¿Qué es fuente? A ver, Ameli, ¿qué me puede decir qué son las fuentes para usted?
Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser el origen de, del inicio, el origen de algo? Correcto. Para usted, Yulisa y Esenia, ¿qué son las fuentes? Lick podrían ser las bases. Yulisa y Esenia le pregunté. Gracias, Gabriela, y por su intervención, pero No sé si se refería a mi nombre es Julia Yesenia. ¿y No, es Julia Yulisa. y Esenia? Ah, bueno, Julia y Esenia. Sí, para mí igual sería el principio o la raíz o las causas de algo. Ok. Y para usted, Ever, ¿qué son las fuentes? Ever. Buenas noches, Lick. No sé si me pregunta a mí, pero pienso que las fuentes pueden ser o el punto de origen o el punto de donde proviene algo, ¿verdad? Es como que nos da la apertura al contexto. Correcto, eso es. Normalmente el concepto que tenemos de que las fuentes es el origen, el nacimiento, el manantial de algo que vamos a entrar a conocer, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son sus orígenes bueno, las fuentes de dónde provienen todo esto para poder desarrollarlo. Y eso es lo que nos sirve a través de la praxis poder conocer y entender de una mejor manera cuál es el origen de lo que en el tema que nos toca el día de hoy es las fuentes del derecho internacional público, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes del derecho internacional público? ¿Verdad? Las fuentes del derecho internacional público son los fundamentos jurídicos que establecen las normas que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales. Estas fuentes están reconocidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si ustedes se dan cuenta en la definición que acabamos de dar, el contenido de lo que son las fuentes del derecho internacional público, pues aquí nos menciona que son las normas que rigen las relaciones, ¿sí?, entre los estados y otros sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Y estas a su vez tienen su origen en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Como consecuencia, ese es el origen, el nacimiento, y es donde precisamente nace la vida jurídica, lo que son las fuentes del derecho internacional público, ¿no? También podemos decir que las fuentes del derecho internacional público son los mecanismos a través de los cuales se crean, interpretan y aplican las normas internacionales, que estas a su vez proveen el marco normativo para la interacción de los actores en la esfera global. Es decir, que a través de estas fuentes de derecho internacional, pues son los medios o los mecanismos que nos sirven para poder interpretar, crear y aplicar la norma al caso concreto que se nos presenta en las relaciones que existen dentro del marco jurídico de los países dentro de una esfera global, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son los tratados internacionales? Para hablar de tratados internacionales, pues tenemos que remontarnos y decir que son los acuerdos escritos entre estados u organizaciones internacionales que se rigen por el derecho internacional. Estas a su vez pueden ser bilaterales o multilaterales. También se dice que tienen fuerza vinculante para las partes que los firmen y ratifiquen. Y ahí la importancia del por qué les decía que en su momento que para que un tratado pueda ser aplicado en un determinado territorio, determinado estado, debe de ser firmado y ratificado por el estado contratante. De lo contrario, ese tratado o ese convenio
no se puede hacer valer en ningún estado si no ha sido ratificado, ¿verdad? Verbigracia, como les decía yo, en el tema de que normalmente algunos países de la comunidad internacional no ratifican firman los acuerdos, pero no los ratifican. Y entonces, como consecuencia, es una falencia que no se ha podido corregir a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esa es una voluntad del Estado de ratificarlos o no. Si no se ratifican, entonces es una letra muerta. ¿Por qué? Porque no puede entrar en vigencia o no se puede alegar de que un determinado convenio se debe de aplicar para un determinado caso en concreto, ¿verdad? El ejemplo que tenemos del tema de los tratados internacionales está la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, como es el Tratado de París. ¿Por qué les menciono esto? Porque estas son las normas internacionales que nos sirven para poder establecer, regular, interpretar y aplicar al caso concreto cualquier situación que se nos pueda presentar dentro de la esfera global de la que nos desenvolvemos, tanto en forma individual como jurídica, ¿verdad? Otro de los aspectos y que son las fuentes del derecho internacional es la costumbre internacional. Pero, ¿a qué se refiere esta costumbre internacional? Pues esta costumbre internacional se refiere a prácticas repetidas por los estados con la convicción de que son obligatorias. Se dice también que es una fuente no escrita, pero es ampliamente aceptada en la comunidad internacional. Y para que sea aceptada en la comunidad internacional se requieren dos elementos. Primero, la práctica constante y aceptación como derecho, o sea, la opinio juris. ¿Por qué? Porque el derecho es el vinculante para cualquier persona individual o jurídica, ¿verdad? Eh, el ejemplo clásico que tenemos de esto es la famosa inmunidad diplomática. Muchos de los representantes del Estado de Guatemala, a través de la vía diplomática, pues gozan de ese beneficio, lo que es la famosa inmunidad diplomática. Si el Estado como tal acepta al, al ciudadano que representa, que es el diplomático que representa al Estado en un determinado territorio, pues él goza de ese beneficio, con el simple hecho de que él tenga una sede en el país vecino. Si no la tiene, pues no puede alegar una vía diplomática si el otro país no lo reconoce como tal, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de el tema de los elementos para que funcione la costumbre específicamente en el tema de la inmunidad diplomática. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver en muchas series, películas, ese tema de gozo de inmunidad diplomática. Quiere decir que esa persona, por el solo hecho de tener ese beneficio, pues no puede ser perjudicado bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay flagrancia, cuando hay ciertos elementos que a juicio de la autoridad donde se han cometido eh, son constitutivos de delito, pues la función y la obligación del Estado es solicitarle al Estado con el cual se tiene la relación que le cancele la inmunidad diplomática por los actos realizados en contra de la ley por parte del diplomado. Entonces, eso es bien importante que lo sepamos para poder entender por qué es que se utiliza ese término de inmunidad diplomática. Entonces, si ustedes analizan dentro del ámbito aquí nacional, pues jueces y magistrados y otros miembros del gabinete y de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, gozan de lo que conocemos nosotros como el derecho de antejuicio. Es decir, que para poder juzgar a un personaje de esta naturaleza necesitan que se abra la puerta de la denuncia para
establecer por los órganos jurisdiccionales si esta persona cometió algún ilícito y si amerita realmente que se le procese por los actos realizados, ¿verdad? En cambio, en la vía diplomática lo que sucede es que el Estado en el cual se encuentra la persona le solicita al Estado al cual pertenece el cónsul que le quiten la inmunidad diplomática para poder procesarlo. ¿Sí? Si se dan cuenta, son dos situaciones bien similares en cuanto a los actos, solo que para poderle quitar la inmunidad a alguien que goza de antejuicio, tienen que promoverle esa garantía que está, valga la redundancia, garantizada en nuestra constitución política y en la ley de antejuicio, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, se tiene que agotar esa vía. En cambio, por la vía diplomática es distinto. Simplemente una vez el Estado lo denuncie ante el país al cual pertenece la persona, pues el país, si lo considera pertinente, pues le va a levantar esa inmunidad diplomática para que sea procesada esta persona, ¿verdad? Pero para hablar de lo que son, ya hablamos de la fuente, cuáles son las fuentes, ya las mencionamos, pero también tenemos que hablar cuáles son los principios generales del derecho internacional público más reconocidos, ¿verdad? Y entre los principios generales del derecho tenemos que son normas reconocidas en los sistemas jurídicos nacionales que también son aplicables en el derecho internacional. Funcionan como un marco supletorio cuando no existen tratados o costumbres sobre un determinado tema. El ejemplo que tenemos de esto es cuando podemos aplicar la equidad, la buena fe y la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, estos son los principios generales del derecho dentro de la esfera del ámbito internacional. Primero, que haya equidad, buena fe y que haya responsabilidad de la persona, y en el caso particular que les mencionaba, del cónsul, ¿verdad? Que este caso goza de esa inmunidad diplomática, ¿verdad? Entonces, él debe de actuar dentro del marco de la legalidad del país en el cual se encuentre para que haya esa equidad, esa buena fe y con responsabilidad en sus actos. De lo contrario, pues te va a ver envuelto en una situación eh, incómoda para él porque eh, lo más seguro es que lo van a terminar expulsando si logran levantarle la inmunidad o bien en su caso pueden solicitar que esa persona sea cambiada inmediatamente porque está realizando actos en el país vecino en el cual se encuentra que van en contra o que perjudiquen la imagen del país en el cual se encuentra, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener sumo cuidado en ese tema para poderlo entender. El otro aspecto son las famosas decisiones judiciales y la doctrina, ¿verdad? ¿Qué son las decisiones judiciales? A ver, Emi, ¿qué me puede decir usted de qué son las decisiones judiciales? ¿O qué? La escucho. Perdón, Erika, ¿quién le preguntó? A usted, Emi. A Emi le pregunté. No sé qué otro apellido le aparece, pero solo aparece como Emi en la plataforma. Porque aquí está Angie también, que acaba de levantar la mano ahí, pero bueno, ya que no, vamos a ver. Lucía Fernanda, a ver qué nos puede decir. Son resoluciones que emiten el Poder Judicial para un caso. Sí, más o menos. Manuel Antonio, ¿qué nos puede decir? Para usted, ¿qué son las decisiones judiciales?
Buenas noches, licenciados. Son muchas sentencias que se emiten sobre determinado asunto. Casi no le logramos captar, creo que hay alguna interferencia ahí con su... Perdone, no le decía que para mí son las sentencias que se emiten sobre determinado asunto. Correcto. Y podemos decir que las decisiones judiciales son fallos de tribunales internacionales, como los que emite la Corte Internacional de Justicia, que yo les mencionaba el otro día, el viernes en la clase, ¿verdad? Que sirven como referencia, pero no son vinculantes para otros casos. Es decir, solo los utilizan como referencia. Cuando dicen, miren, el fallo de fecha tal y tal, pues la Corte Interamericana de Justicia opinó al respecto en un tema similar a este, pero no le pueden aplicar esa sentencia a ese caso, a ese nuevo caso que pudieran conocer, simplemente por el hecho de que son cuestiones o hechos totalmente distintos. Si bien es cierto, tienen algunos elementos parecidos, lo es también que es únicamente como referencia para poder tener una mejor opinión a la hora de emitir el fallo judicial, ¿verdad? El otro son es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? A ver, Henry Vinicio, ¿qué nos puede decir? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sería, desde mi punto, es como el conjunto de opiniones y reflexiones de varios juristas, licenciado, como una fuente de consulta, de guía y interpretación para poder aplicar el derecho. Es correcto. Podemos decir que la doctrina son opiniones de expertos y académicos que, aunque no son fuentes directas de derecho, influyen en la interpretación de las normas internacionales. Digo, por eso es que normalmente el derecho internacional se rige a través de los consensos que se llevan a cabo entre los países en un determinado momento para poder resolver esa clase de conflictos que se dan entre los países contratantes. ¿Por qué utilizo la palabra contratantes? Porque a través de ellos es que los estados como tal, de común acuerdo, cada uno de sus representantes emiten ciertas opiniones sobre un determinado tema. Y les verbigracia de lo que les mencionaba, el tema del medio ambiente. Ese es un tema a nivel mundial, es decir, es global, nos afecta a todos y como consecuencia ya han emitido muchas resoluciones, muchas opiniones en las cuales pues sugieren que los países pues hagan el mayor esfuerzo para poder encontrarle una solución o soluciones al problema que estamos enfrentando con el tema climático, el tema de ahorita el que tenemos de moda enfrente, ¿va? El tema eh, de las devoluciones que están haciendo de nuestros connacionales de aquí del norte. El tema acá es que por más que se les dé a ellos una justificación del caso en concreto, no dan marcha atrás, simplemente los mandan para los países al cual corresponden. Algunas veces antes, algunos de los connacionales que se encontraban allá por el norte, lo que hacían era que decían que lo más cercano para ellos era México. Como no tenían documentos de identificación, pues decían, soy mexicano. ¿Por qué? Porque les quedaba cerca la frontera y ya no tener que venir, por ejemplo, a Centroamérica y hacer todo el calvario de pasar toda Centroamérica y dependiendo el estado donde se encuentra y pasar por todavía por el estado de México, que es uno de los lugares más peligrosos que hay a nivel mundial para poder transitarlo. Entonces, como consecuencia, muchos se quedaban ahí en el norte. Y aunque no eran de origen mexicano, ¿verdad? Hoy en día sí están tratando de, precisamente a través de
de los medios científicos que hay, que tienen a su alcance estos países capitalistas, del ADN, pues desde ahí pueden establecer, y a través de los perfiles que tienen ya de cada uno de nuestros países, pues deportan a las personas hacia el territorio que les corresponde, donde deben de estar, ¿verdad? Y entonces digo, todas esas cuestiones son las que, de una u otra manera, son las que han tratado de poder encontrarle soluciones, emitir resoluciones en aras de evitarse todo ese tipo de vejámenes y gravámenes que han o están sufriendo muchos de los connacionales que están siendo repatriados a nuestro país y a las demás áreas de Centroamérica y México, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener presentes para efectos de cuando hablemos de las fuentes del derecho internacional público. Como conclusión, podemos decir lo siguiente: que las fuentes del derecho internacional público son esenciales para garantizar la coexistencia pacífica y la cooperación entre estados y otros sujetos internacionales. Los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho constituyen las bases fundamentales de este sistema, complementadas por la jurisprudencia y la doctrina, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta con relación a las fuentes del derecho internacional? A ver, Kevin, ¿dónde está Kevin? Aquí. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solamente con una consulta. Cuando usted habló de los tratados, en el libro de Carlos Ochaita, también lo menciona como convenios. En caso de que, supongamos, en el examen usted nos ponga los convenios, lo podemos tratar de la misma manera sin ningún problema, ¿correcto? Mire, lo que pasa es que busquemos el diccionario de la Real Academia Española y se van a dar cuenta que cuando hablamos de convenio es porque han convenido las partes, ¿verdad? Por eso yo les digo partes, porque son elementos que conforman él. Y cuando hablamos de tratados es porque los estados como tal se reúnen, se ponen de acuerdo y como consecuencia se emite un tratado, ¿verdad? He ahí porque la similitud cuando se utiliza indistintamente convenio o tratado, ¿verdad? Por eso es que no habría ningún problema. Sí, Blanca, quería preguntar algo. Y precisamente en el libro del doctor Mario Larios Ochaita dice que, por eso les decía, fuente dice, se entiende el origen del derecho, y en ese caso del derecho internacional público. Y entre los autores que ha presentado diferentes puntos de vista en cuanto a la división de las fuentes. Algunos la dividen, dice, en fuentes en sentido estricto y otros en un sentido más amplio. Fuentes directas y fuentes indirectas, fuentes principales y fuentes secundarias o auxiliares, ¿verdad? En el derecho internacional público, dice, es una de las ramas del derecho en general que se desarrollan con mucha rapidez, de su propia naturaleza, es dinámico, y ahí que lo que se ha considerado tradicionalmente como fuente del mismo se ha visto en realidad ampliado con otros elementos que en verdad han ayudado a su desarrollo, convirtiéndose así en fuentes en sí lato sensu, ¿verdad? Tradicionalmente, pues lo que les mencionaba, que en el artículo 38, numeral primero, de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, de las cuales literalmente dicen lo siguiente. Pónganle atención a este artículo. Dice, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, primero debe aplicar, dice, las convenciones internacionales, sea
generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Y B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Y de último deja los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y deja también las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como un medio auxiliar para poder determinar las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, que establece: la presente disposición no restringe, dice, la facultad de la Corte para decidir un litigio. Es decir, que si bien es cierto, existen estas fuentes para resolver determinado conflicto que se somete a consideración de esta Corte, lo es también que no es vinculante para ellos. Simplemente ellos van a resolver el conflicto que se les presente de dos estados o de dos personas en particular, y como consecuencia lo van a resolver de acuerdo a los conocimientos que tengan ellos sobre la materia, ¿verdad? Y por eso les digo, muchas de estas decisiones no son vinculantes para ellos. Ellos tienen que ser lo más amplios para poder establecer y resolver ese conflicto. Contrario censo pasa acá con los jueces y magistrados. Los jueces y magistrados, ¿qué es lo que hacen? Cuando aplican la ley se van a lo que establece la ley. Sin embargo, precisamente por eso les compartí ahí el tema de los convencionalismos, que muy ampliamente lo explicó el doctor Estuardo Cárdenas. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar esa valiosísima conferencia. La verdad le digo, es un excelente libro ese que pues él es de su autoría. De hecho, su servidor tuvo la oportunidad de poder abrirle un espacio a él hace más o menos unos 2 años, tal vez 1 año, 2 años, para que hiciera la presentación de su libro en un congreso jurídico que tuvimos de magistrados en el departamento de Retauleo. Ahí se hizo la presentación de ese libro y por eso la importancia, y se los permití compartir para que muchos de ustedes pudieran entender todo lo que son los convencionalismos. El por qué, dentro de las preguntas que le formulaban, era si realmente qué hacían los jueces, si estaban obligados a cumplirlo. Pues el que resuelve es el juez y el magistrado, ¿verdad? Ellos van a emitir su fallo. Ya serán las partes las que lo puedan aceptar o no e impugnarla por la vía recursiva, si consideran que no está aplicando una determinada convención. Y como les digo, el que emite la resolución es el juez o el magistrado, pero es de acuerdo al conocimiento, a la interpretación, a la capacidad que tienen para resolver un determinado conflicto. En cambio, en el tema de las fuentes que les estoy mencionando acá, según el artículo 38, pues la Corte Interamericana solo lo único que hace es nutrirse de toda esa información que tiene y en base al conocimiento que cada uno de ellos tiene, resuelve, ¿verdad? El problema que ahí ya no hay quien conozca, ya no hay un ente superior que pueda revocar esa resolución. Como consecuencia, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de ese fallo? Si alguna persona ¿Queda firme? Totalmente queda firme. ¿Y qué medios de impugnación se podían plantear ahí en contra de ese fallo? Ya lo deberían de saber ustedes. ¿Cuál es la vía recursiva que tiene todo fallo judicial? Una apelación. ¿Y quién va a conocer de esa apelación?
de la Corte Interamericana. He ahí la pregunta, ¿no? Lo único que cabe es la aclaración y la ampliación, pero la apelación no procede. ¿Por qué? Porque no existe un ente superior que pueda revisar esa sentencia, ¿verdad? En cambio acá, en el entorno nacional, sí se puede revisar inclusive esa sentencia, ¿verdad? Aparte de la vía recursiva que existe de la apelación, pues existe un órgano superior que puede ser, dependiendo del órgano que haya emitido la sentencia, si es un tribunal de sentencia, pues quien conoce en alzada es la sala. Y en caso determinado, la sala no entra a conocer o el fallo no le es favorable a la otra parte, pues viene y puede plantear la casación. Y todavía si existe el agravio, persiste, ¿qué otro medio podría utilizar? Amparo. Vacación de amparo. Es correcto. Pues el medio de impugnación es o la garantía constitucional que tenemos a la orden para poder acudir a la vía del amparo. ¿Y quién conoce de ese amparo? La Corte de Constitucionalidad. Eso si fuera una sentencia que ha emitido la Corte Suprema de Justicia o bien una sala, ¿verdad? Pero si el amparo fuera contra el presidente de la República, ¿quién conoce? Y ya pasaron procesal administrativo, ¿verdad? ¿Ya aprobaron esos cursos o no es cierto? A ver, Víctor Estuardo, ¿qué nos puede decir? Igualmente sería la Corte de Constitucionalidad. Fundamentemelo. Alguien que le pueda ayudar ahí al compañero. Ahí es donde se necesita la intervención y el apoyo de los demás, que se supone deben de tener sus herramientas a la mano para poder apoyar y participar dentro de la clase. Y eso se trata la clase. ¿Verdad? Que haya actividad de todos los alumnos. A ver, Keirin Alejandra. José Eduardo creo que es el que nos va. El Congreso de la República, en pleno. Por eso les estoy preguntando que me lo fundamenten. No le estoy diciendo que ya Víctor Estuardo nos dio la respuesta, pero quiero que me la fundamente. A ver, Ana Cristina. Según el artículo 163, ¿De qué? inciso B de la ley de amparo, indica conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta que sí saben las cosas? Lo que pasa es que hay que tener todas esas herramientas a la mano para poder utilizarlas, ¿verdad? Y es parte del aprendizaje dentro del derecho internacional público, ¿verdad? Hay que tener esas herramientas. ¿Qué? Una pregunta de lo más sencillo. ¿Quién conoce del amparo promovido contra el Congreso de la República? Ya vio José Eduardo que no es el Congreso quien conoce. ¿Ya? Es la CC, la Corte de Constitucionalidad. ¿Y quién conoce los fallos en contra de la Corte de Constitucionalidad? Vamos a ver. Algunos dicen que es la Corte Celestial, pero yo estoy seguro que no es cierto. ¿Quién conoce como última ratio en contra de las sentencias
que emite la Corte de Constitucionalidad. Melanie, Gisela, a ver qué nos puede decir. La escuchamos, Melanie. Habla su micrófono porque lo tiene apagado. ¿O le escucharon ustedes? Buenas noches, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Quién conoce de los fallos que emite la Corte de Constitucionalidad? Y usted, como agraviada, le notifica una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién conoce en alzada de esa sentencia? Esa es la pregunta. Yo diría que cualquier persona podría conocer las resoluciones, licenciado. No, no cualquiera. ¿Escuchó lo que yo pregunté? Sí, que quien conoce las resoluciones En que alzada, emite. ajá. Pues no cabe ningún recurso. En la CC ahí se quedó paralizado todo, por eso dice, y les dije a un inicio, la Corte Celestial, ¿le dicen algo? ¿Ah? Milovan Chicas, ¿nos puede leer ese artículo? Creo que ese fue el 55 que citó usted por ahí, ¿o no? Sí, es la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, donde menciona el artículo 55 que confirma que todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son definitivas y no admite recurso alguno, o sea, únicamente ellos se conocen. Responde eso a lo que yo pregunté, Melan. Eso es precisamente, por eso hay que conocer la ley. Para eso es que se les prepara a ustedes, para que conozcan la ley. Desde su origen, nacimiento y su aplicación a un caso concreto, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, debemos de conocer la jerarquía de las normas, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que tener la capacidad de saber quién es el órgano superior que va a conocer en un determinado momento de cualquier impugnación que podamos plantear en contra de alguna resolución que nos afecta. Aquí ya hicimos un repaso prácticamente de todo el concerniente a las instancias. ¿Cuántas instancias existen en Guatemala? Miriam Isabel, creo que es, o Miria Isabel. No escuchó. Vamos a ver Catherine Day. Tampoco. Miren, yo les recomiendo que pongan sus nombres completos en la plataforma como ustedes salen ahí identificados, porque el problema es que se les llama y no responden o hacen como que no es con ustedes. Kevin Giovanni, ¿qué nos puede decir? Tampoco está conectado. Aida Maribel, ¿está conectada? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, a ver, dígame. Marvin Giovanni. Le habla Álida, licenciado. Ah, bueno. Dígame, Álida Maribel. Pues exactamente. ¿Cuántas instancias existen en Guatemala para conocer de un determinado asunto? Como hay varios juzgados, licenciado, está la Corte Suprema de Justicia, las salas de Corte de Apelaciones
No, tribunales no de es eso. sentencia. No es eso. No es esa la respuesta. A ver, Melanie, usted levantó la mano. Melanie, le escucho. La escuchamos Buenas aquí. noches, licenciado. Según el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial, dice que ningún proceso habrá más de 2 instancias. Esto también vinculado al artículo 211 de la Constitución Política. Y en el orden jerárquico, ¿cuál tenemos de citar primero? La Constitución. Bueno, lea el artículo 211, Álida Maribel. Ahorita, licenciado. La escuchamos. A ver, Melanie, apoya ahí a su compañera. Lea Ya hasta lo el tengo, 211. licenciado. Bueno, entonces la escuchamos, pues. Dice artículo 211, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Y en un léxico jurídico, ¿qué debemos de entender? Lo que nos establece el artículo constitucional, el 211. Pues que en ningún proceso deben haber más de 2 instancias. Y que el magistrado juez que ha ejercido jurisdicción en alguna de ellas no puede conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto. Correcto. O sea que el hecho que existan varios jueces y varias salas y que exista la Corte Suprema, eso no quiere decir que puede haber una variedad de instancias. La norma constitucional que usted acaba de leernos, el 211, y haciendo la integración con el artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial, podemos establecer y nos queda claro, sin lugar a dudas, de que solo existen 2 instancias en Guatemala, ¿verdad? La primera instancia y segunda instancia. Cuando hablamos de la segunda instancia, es la alzada o el recurso de apelación para ver quién es el que va a conocer de ese fallo que estamos impugnando, ¿verdad? Ahora bien, que si bien es cierto, se puede plantear el recurso extraordinario de amparo, pero esa es otra vía. ¿Por qué? Porque esa es una garantía constitucional que la misma ley no la da para que la hagamos valer cuando consideramos que, no obstante haber denunciado que existe una violación a un derecho, se nos sigue vulnerando. Entonces, como consecuencia, acudimos a la vía del paro para poder que se nos restablezca en el goce de esa garantía constitucional, de que se restablezca y vuelvan las cosas a su estado anterior en que se encontraban antes de que se emitiera esa sentencia que nos está afectando. Pero no precisamente por eso va a ser una tercera instancia, ¿verdad? Sino que ese es un recurso extraordinario que nos da la ley para poder impugnarlo. En cambio, cuando ya llegamos al ámbito de la Corte de Constitucionalidad, ya no cabe más recurso, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué es lo que conoce la Corte de Constitucionalidad? Los amparos, las exhibiciones personales, cuando son desfavorables en X o Y circunstancia, o las inconstitucionalidades de carácter general o de carácter parcial, ¿verdad? Eso es lo único, y algunas consultas que en un determinado caso se le pueden hacer porque existe alguna duda, pero esta consulta únicamente la pueden hacer el Congreso de la República, el organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos, el presidente de la República a través del organismo ejecutivo,
No cualquiera puede venir y someter a consideración y pedir una opinión a la CC, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de conocer el derecho, ¿eh? Cuál es el origen y hacia dónde nos lleva y por qué ya no procede ninguna revisión de esa sentencia, ¿verdad? ¿Nos quedó claro ahí el punto? Sí, gracias, licenciado. Sí, licenciado. Y como hemos mencionado, dentro de las fuentes principales están los convenios o tratados, que era lo que preguntaba, pero que no tengo en mente ahorita quién fue el que preguntó algo de eso. Ya les dije que eso son similares, ¿por qué no? ¿Por qué es que se llama convenio? Porque están conviniendo las partes, y por tratados porque pues, están tratando un determinado asunto para encontrarle una solución a ese conflicto. Y luego tenemos la costumbre, que es lo que ya mencionamos y hemos explicado, y esas son como fuentes principales, pero también el autor acá nos menciona las fuentes secundarias o auxiliares, y dentro de esas tenemos la jurisprudencia y la doctrina. Sumémosle además los principios generales del derecho, ¿verdad? Esos son importantes que los conozcamos, ¿verdad? Y las fuentes posibles, que también aquí nos lo menciona el autor, al calificarlas de posibles nos referimos a la facultad que tiene, dice la Corte, de utilizarlas. Podrían incluirse en bloque en el titular Principios Generales del Derecho. Y por eso mencionaban la equidad, el jus cogens, la opinión pública, que es lo que les mencionaba, y los actos de organizaciones internacionales. Y por último tenemos los actos unilaterales de los estados. Cuando un estado como tal, de manera unilateral, pues emite, dice, entre dos estados que enfrentan algún diferendo, los actos unilaterales de uno de ellos en relación con el asunto que los enfrenta puede constituir fuente del derecho internacional y sustentaría el estoppel, dice. Para ello es necesario que el acto haya emanado de un órgano competente de dicho estado frente a la comunidad internacional. Eso son las fuentes secundarias que tenemos, fuentes posibles que nos pueden servir para resolver determinados conflictos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta con relación a eso. O ya damos por agotado ese punto. Pregunto. Sí, lo escucho. Buenas noches, Lick. O sea que las fuentes principales son dos, la costumbre y los tratados o convenios. Exacto. Pero la costumbre no está dentro del, ¿cómo se llama? Yo hablé de las fuentes principales del derecho, ¿no? Y las fuentes principales están los convenios o tratados, y luego hablamos de la costumbre. Como fuentes secundarias, para que les quede, está la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales. Esos tres son los que conforman las fuentes secundarias o auxiliares. Adicionalmente están las fuentes posibles, ¿verdad? Como es la equidad, el jus cogens, que también se llamaba un derecho imperativo, le llamaban, las opiniones públicas y los actos de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Y es como les explicaba en algunos pasajes en unas clases anteriores, que normalmente las Naciones Unidas emiten ciertos acuerdos, resoluciones o actos que emiten ellos, por ejemplo, para brindar el apoyo a un determinado estado que forma parte o integra esa organización. Y normalmente cuando, por ejemplo, hay algún terremoto en algún determinado país, pues la ONU hace un pronunciamiento y emite para que se le brinde todo el apoyo a través de la comunidad internacional al estado donde está sufriendo ese tipo de desastre natural, ¿verdad? Y así pues se da, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pues también la ONU ha emitido resoluciones
en la cual le solicita a los países que están en confrontación que merme la paz, o sea, que hagan un alto, un cese al fuego. ¿Por qué? Para que le puedan encontrar un punto de equilibrio. Por eso la Cruz Roja es uno de los entes que ambas partes ya han respetado a nivel mundial, de que para que puedan ir a recoger los cadáveres y poder prestarle las medidas pertinentes a una determinada persona que se puede encontrar herida o qué sé yo, pues producto de la guerra que pudiera existir interna entre los países, ¿verdad? Hoy en día también tenemos el tema de Israel y Palestina, ¿verdad? Y por el famoso estrecho de la Franja de Gaza. La ONU pues ha emitido varias resoluciones, sin embargo, pues están en ese estilo y encoge ellos de querer encontrar una solución, pero Israel dice que no y que ellos van a continuar en él, porque los que han invadido y han tratado de perjudicarlo, pues es precisamente una parte del territorio palestino, ¿verdad? A ver, de Nilsson creo que nos quería preguntar algo. No, es que, bueno, yo estaba pensando que así como Rusia, Estados Unidos y, por ejemplo, China, que son potencias, no están suscritos a muchos tratados porque realmente es como que ellos quieren tener su propio poder y no les gusta como que estar sujetos a los tratados. Y más que todo, por eso en esos conflictos es como que no tienen un organismo internacional que los regule, entonces ellos siguen con las guerras y terminan como que haciendo lo que a ellos les interesa. Sí, lamentablemente así es, por eso es que yo les mencionaba y se los he reiterado en varias ocasiones y en varias sesiones que hemos tenido, que normalmente Estados Unidos nunca ratifica los tratados o los convenios. No le interesa. Él maneja la escena mundial, es un país capitalista 100%. Rusia también es un país bajo ese mismo precepto y China no se diga. Entonces ellos se dan el lujo de tener armas nucleares y el rato que se les dé la gana, pues nos desaparecen de la faz de la tierra. ¿Y quién les va a decir algo? ¿O quién se les va a oponer? ¿No? Pues afortunadamente han habido convenios entre ambos países, el no uso de ese tipo de armamento, ¿verdad? Porque saben lo perjudicial que es para el mundo como tal. Verbigracia, miren lo que sucedió con Japón cuando se fue a la guerra, ¿verdad? Pues simple y sencillamente fue una bomba atómica y la famosa bomba atómica de Japón, ¿verdad? Que prácticamente desapareció toda la población de la faz de la tierra en el área donde cayó, no sé qué extensiones abarcó el impacto que tuvo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Destruyó totalmente esas ciudades y no se diga la población, ¿verdad? Que fue una extinción prácticamente de la raza humana. Sin embargo, le digo, gracias a Dios, pues ya no se han vuelto a hablar o a utilizar ese tipo de armamento, porque pues, el día que los utilicen, creo que vamos a dejar de existir todos como tal, ¿no? Hoy amenazan a ambos países, Inglaterra, China y Estados Unidos, siempre amenazan con el tema del uso de la bomba nuclear, ¿no? Imagínense el grado, si la bomba atómica fue catastrófica, ya se imaginan una bomba nuclear, ¿no? O una guerra de estos tres estados. Y bueno, y nosotros solo viendo el partido, ¿eh? Sin poder meter ni las manos. Al final, los países tercermundistas como nosotros son los que utilizan para que vayan como conejillas de India, ¿verdad? Como carne de cañón, utilizan a las tropas que van a prestar sus servicios. Pero esos servicios a veces es sin B de vuelta, ¿verdad? Es en la guerra, pues en la guerra todo se vale, ¿no? Hay caídos de un lado como del otro. Desafortunadamente, los primeros que caen son los que utilizan como carne de cañón, ¿no? Y eso es lo que
Hoy en día se ha tratado de evitar precisamente que esos tipos de conflictos, ese tipo de guerras que tanto daño han causado a la humanidad, ¿no? Nos vamos a quedar el día de hoy ahí y creo que el viernes va a ser la última clase previa para el examen del primer parcial, ¿verdad? Gracias a todos, que tengan una feliz noche y nos saludamos el próximo viernes. Igualmente, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Luis Antonio quería preguntar algo, Luis Antonio. Todos. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches.